Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 4 al verso 10. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, por tu infinita bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por concedernos la oportunidad una vez más de estar aquí en tu casa, Señor, adorando, exaltando tu nombre, renovando en ti nuestra fuerza, dando refrigerio a nuestra alma, porque en tu presencia hay refrigerio para nuestra alma, para nuestra vida, a través de la adoración, de la alabanza, de la oración, pero también de la meditación de tu palabra, Señor. Usa tu palabra para ministrar a nuestra vida, alimenta nuestra alma, ministra nuestra vida, forma ese carácter espiritual que quiere formar en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, que tu palabra corra, Señor, y sea glorificada, y nuestras vidas sean bendecidas. Amén y amén. Gloria al Señor. Siéntese, hermano, por favor, tenga la bondad. Aleluya. Quiero compartir la palabra de Dios en esta hora, bajo el tema razones por las que el cristiano no debe practicar el pecado. Razones por las que el cristiano no debe practicar el pecado. Aleluya. En estos versos que hemos leído, ellos nos hablan de la incompatibilidad del cristiano con el pecado, de la diferencia de la que debe existir entre el creyente y el pecado. Así como no hay armonía entre el aceite y el agua, no debe haber armonía entre una persona que ha nacido de nuevo y el pecado. Bendito sea el Señor. Entonces, no son compatibles el pecado y el verdadero cristiano, porque la vida del cristiano ha sido transformada, ha sido cambiada. Su vida es totalmente diferente. Y el apóstol Juan escribe esta carta a los hermanos para contrarrestar enseñanza de falsos maestros gnósticos que desde ese tiempo estaban tratando de afectar la iglesia. Y el propósito de esta carta era combatir precisamente esas falsas enseñanzas, porque ellos enseñaban que como la materia no importa, no es importante delante de Dios, Dios tampoco no tiene en cuenta lo que esta materia haga.
Incluso alguno de esos falsos maestros decía que para que el espíritu y el alma experimentara una verdadera liberación, esta materia había que entregarla totalmente al desorden, al pecado. O sea, mientras más esta materia, que según ellos no es importante o no era importante para Dios, mientras más esta materia se deleitara en el pecado, entonces el espíritu y el alma, que sí eran importantes, entonces eran liberados. O sea que mientras esta carne, mientras usted y yo oprimamos esta naturaleza, mientras usted y yo le digamos a nuestros deseos y a nuestras pasiones no, mientras usted y yo los tengamos como en la cárcel, como sometidos, entonces, según la enseñanza que ellos transmitían, el espíritu y el alma estaban encarcelados, porque como a esta carne no se le daba rienda suelta, entonces había una opresión interna. Y en el espíritu y en el alma no había total libertad. Entonces, para que el espíritu y el alma, según la enseñanza de ellos, fuera totalmente libre, entonces a esta carne había que darle rienda suelta. Entonces la persona tenía que entregarse totalmente al pecado, a no cohibirse, no enfrentar, no batallar ninguna tentación. Todo lo que le venga a la mente, lo que su corazón anhele, lo que usted desee hacer, sea bueno, sea malo, este maestro enseñaba y decía, hágalo. Y mientras más usted le dé rienda suelta a su imaginación, a sus deseos y a lo que usted quiere, entonces va a experimentar la verdadera libertad, su espíritu y su alma. Y eso estaba afectando a muchos hermanos de la iglesia. Porque usted sabe que hay personas y mucha gente en la iglesia que copian a todas esas cosas. No solo ahora, cuando eso también. Entonces se enseñaba, no, eso, lo que usted haga con su cuerpo, eso no importa. Lo que usted haga con esta materia, eso no importa. Usted puede pecar y puede hacer lo que usted quiera y no hay ningún problema. Y hoy hay enseñanzas similares, donde se enseña que lo importante es que usted reciba a Jesús como su Salvador. Y después que usted recibió al Señor como su Salvador, ya usted está listo. Ya ningún pecado ni ninguna falta a usted lo va a alejar de Dios. Usted ahora es un hijo de Dios. Usted ya ha sido adoptado como hijo de Dios y nada. De hecho, algunos de ellos en una de las enseñanzas que yo escuchaba, colocaba un ejemplo que pues si usted lo mira a simple vista dice sí. Él decía, por ejemplo, un hijo no deja de ser hijo por lo mal que se comporte. Su hijo puede ser lo peor del mundo, pero sigue siendo su hijo. Lo mismo pasa, según la enseñanza que él daba, con Dios. Después que usted recibió a Jesús como su Señor y su Salvador, usted puede seguir haciendo lo que usted quiera y vivir como usted quiera, que usted no deja de ser hijo de Dios. Y esas enseñanzas, pues sí, son doctrinas de error, no armonizan con la palabra de Dios. Y una persona que de verdad se ha encontrado con Dios, una persona que ha nacido de nuevo, una persona donde el Espíritu de Dios habita, la persona no va a volver al pecado, no va a volver a lo malo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Vive Cristo para siempre. Y nosotros somos hijos de Dios, amamos a Dios, iremos al cielo siempre y cuando
vivamos conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Pues la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Bendito sea Dios. Pero de verdad, la persona que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios, lo que menos quiere es pecar. Lo que menos quiere es volver al fango de donde el Señor lo sacó. Lo que menos quiere es volver atrás. Cuando mira atrás y mira su pasado, la persona que ha nacido de nuevo, como dijo el apóstol Pablo, lo único que siente es vergüenza. Amén. Reconoce que muchas cosas que hizo y vivió, lo hizo por ignorancia. Lo hizo porque no conocía al Señor. Alabado sea Dios. Pero después que una persona de verdad conoce a Cristo, cuando de verdad conocemos al Señor, hermano, mirar atrás no es una opción. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Entonces el apóstol Juan combatió estas enseñanzas. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo, que precisamente transmitían esto y estaba afectando al pueblo de Dios, diciendo: no importa, usted puede pecar, usted puede hacer lo que sea, pasando por alto la importancia que Dios le da al pecado y a la obediencia. Para Dios el pecado no es un juego. La obediencia a Dios y a su palabra es muy importante. Entonces, en estos versículos que hemos leído, encontramos 4 razones que expone el apóstol por la cual todo cristiano verdadero no debe practicar el pecado. Él nos da aquí 4 razones. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, por la que todo cristiano verdadero no debe practicar el pecado de forma habitual en su vida. La primera razón que quiero resaltar es porque el pecado es contrario con la ley de Dios. ¿Por qué el cristiano no debe practicar el pecado? Porque el pecado es contrario con la ley de Dios. El verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. La ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Está hablando de la palabra. Entonces, ¿por qué el creyente no practica el pecado? Porque el pecado es contrario con la ley de Dios. Cuando una persona que conoce a Dios practica el pecado, está infringiendo la palabra. Está pisoteando la palabra de Dios. Está quebrantando la ley de Dios. Así como cuando una persona se pasa el semáforo en rojo, así no haya cámaras, así no venga nadie por ahí, usted se asoma con su motocicleta y no vio a nadie y se pasó, usted es un infractor de la ley. Está infringiendo la ley. Ustedes se miran como sospechosos el uno al otro. Yo espero que usted no. Aleluya. Porque eso es pegajoso, ¿verdad? El infringir la ley es pegajoso. O sea, lo que cuesta hacer es lo bueno, pero pasar por encima de las normas, hermano, eso es como, o sea, es que esta carne le gusta. ¿Sí? Y uno tiene que estar pendiente, porque si no infringe la ley involuntariamente, ¿no? Sí, porque a veces usted está ahí, por ejemplo, en el carro, y usted ve que los que están adelante pasan, usted acelera pensando que es que el semáforo ya cambió. Y a veces toca uno frenar en seco y decir: Padre Celestial. No solo por infringir la ley, sino por el accidente que usted puede ocasionar. Porque el otro, al menos el infractor, miró y pasó, pero usted estaba distraído pensando era en el que está adelante, pensando en el trabajo, en la oficina o en tantas cosas, y usted va a hacer el Padre Celestial, y el otro le pita y le dice: usted ya sabe cómo es aquí. Y si no, se baja del carro con la cruceta y dice: no, perdóneme, discúlpeme, es que mire, bueno. No, pero eso estoy contándolo porque no pasa entre nosotros.
No, usted no debe pasarse semáforo en rojo, hermano. Aleluya. Entonces, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces el creyente no practica el pecado porque se infringe la ley. Mire que en la vida de todo cristiano verdadero, pecar no debe ser una práctica habitual. Nosotros seguimos pecando porque estamos en esta naturaleza. Pero no es una práctica habitual en nosotros como lo era antes. Por ejemplo, la persona que acostumbraba a embriagarse, ya no lo hace, porque el Señor cambió su vida. Amén. Y ya no lo hace. Hay personas que Dios obró en su vida de manera total. Y ya el ver una cerveza o estas bebidas alcohólicas no lo desubica. O sea, hay hermanos que batallan porque a ellos, a pesar de que han salido de esa vida, pero luchan. Pero hay otros que no, hay otros que ya totalmente eso no les preocupa. Bendito sea el Señor. Entonces, en la vida del verdadero cristiano, pecar no es una práctica habitual. ¿Por qué? Mire lo que dice Romanos, capítulo 6, verso 12 al verso 14. Romanos 6, versos 12 al 14 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, oiga qué lindo esto, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el Señor ha hecho una obra en nosotros tan extraordinaria que ya el pecado no debe gobernar nuestra vida. Y mire el riesgo que hay, que el apóstol dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. O sea, uno tiene que cuidarse. Porque si uno abre la puerta, el pecado va a entrar otra vez y se va a enseñorear. Se va a enseñorear de la vida de la persona y lo va a conducir otra vez al pecado. Ya hemos visto que pecar es infringir la ley de Dios. Y mire, yo buscaba esta parte y me llamó la atención: infracción de la ley. Es mucho más que transgredir la ley de Dios. Porque describe esta infracción que se menciona aquí, describe una actitud constante de rebelión que consiste en vivir como si no hubiera leyes o ignorar a propósito las leyes que existen. O sea, yo sé que esto es un delito, pero de todas maneras lo hago. O sea, no es que una persona cometió una infracción y viene la persona encargada de esta parte, el militar o el policía de tránsito, y le dice: señor, usted acaba de cometer una infracción. No puede ser. Perdóneme, de verdad, no sabía. Bueno, pero no, esta infracción aquí es de la persona que es consciente. Es de la persona que pasa por encima de la ley. Aquí se describe una actitud de una persona que se habitúa a infringir la ley de manera consciente. Y es más, vive como si no hubieran leyes. Y esa es la sociedad en la que vivimos hoy. La gran mayoría de las personas quieren vivir como si no existieran leyes.
Y no me pongan leyes ni me pongan... Estamos viviendo en una generación donde no le gustan las leyes, donde no le gustan las condiciones. Porque hoy se enseña es que usted es libre y la persona puede hacer lo que quiera y que no haya nada que le impida. O sea, nada es malo, nada es pecado. Si a usted le parece bien, si usted se siente bien, si usted se siente cómodo haciendo lo que está haciendo, hágalo. Eso es lo que se está transmitiendo hoy. Entonces usted como usted se sienta, no importa que a otros no les guste, no importa que la Biblia condene eso, que el país diga que eso es un delito. Vamos a ver cómo movemos las leyes para que eso cambie, porque usted tiene que ser una persona libre y usted puede hacer lo que usted quiera, lo que a usted mejor le parezca. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Vive Cristo para siempre. Pero Dios es claro. Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. O sea, si yo me habitúo a hacer algo que sé que no debo hacer, si yo me habitúo a hacer algo que sé que es contrario a la ley de Dios, eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, es pecado. Entonces, todo cristiano genuino todavía peca y necesita confesar su pecado, pero el pecado no es un patrón de su vida. Bendito sea el Señor. O sea, ¿quién de nosotros no peca, no falla, no ofende a Dios? Todos lo hacemos. Pero eso ya no es un patrón de nuestro estilo de vida. Usted y yo ya no andamos buscando a ver dónde pecar, más bien buscamos la forma de evitar el ofender a Dios, el fallar a Dios y el desagradecer a Dios, el no ofender a Dios. Entonces eso ya no es un patrón en nosotros. Antes sí, antes la persona más bien buscaba cómo hacer el mal, cómo pecar. Le hacía falta, eso era parte de su vida, eso lo alimentaba, eso le daba razón de ser, le daba motivo para vivir. Usted y yo sabemos que el pecar nos va a llevar a la muerte espiritual. Va a dañar nuestra comunión con Dios, va a quitar esa paz, esa bendición que recibimos de parte de Dios. Entonces el verdadero cristiano, ya el pecar no es un patrón en su estilo de vida. En la primera carta del apóstol Juan, aleluya, capítulo 1, verso 8 y verso 9, dice: si decimos que no tenemos pecados, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, yo no puedo decir yo, reverendo Mario Cuero Prado, ya no peca, porque estaría engañándome a mí mismo y la verdad no sería una realidad en mi vida. Uno no se puede olvidar que uno sigue siendo de carnita y de huesitos. Uno no se puede olvidar que uno sigue rodeado de debilidades y de flaquezas. Esto es muy importante. Cuando yo creo que ya soy un inmaculado, y que ya el pecado a mí no me toca, porque así hay creyentes, así hay pastores, así hay líderes religiosos, porque ya el siervo es inmaculado, él ya no siente tentación de nada, él ya el pecado no. Y yo no sé por qué hay gente, por la falta de la lectura y del estudio de la palabra. Hay hermanitos en la iglesia que se para un loco allá a decirles: vea, yo de ahora en adelante yo soy un inmaculado.
Déjeme sus niñitos, sus niñitas, que yo los toque, que yo esto, que yo, porque yo ya no siento nada. Pastoreaba una iglesia en la ciudad de Cúcuta y un día llegó un señor a la congregación, y de esos señores que llegan a la iglesia y ellos con el pastor nunca buscan una entrevista ni hablar con él, ¿no? Y entonces era con los hermanos, y hay hermanos en la iglesia, Dios los bendiga, pero uno tiene que ser muy cuidadoso. Y llegó él y les contó su experiencia, y eso ya se lo llevaban para la casa, ya los metían a su casa, y bueno, una cantidad de cosas. Un día llamé a un hermano y le dije: este señor que está por ahí, él nunca se acerca ni. Entonces me dice: no, hermano, ese hombre es un hombre de Dios. Eso, la unción le fluye. Uy, hasta por los poros. Es que uno está al lado de él, uy, santo, y siente el toque. Yo dije: esto está feo. Pastor, él no sabe qué es pecado. Dije: no, ¿y entonces qué es? Entonces yo le dije: dígale a ese hermano que yo necesito hablar con él. Había una niña en la iglesia que estaba ayudándonos con la música. Ella era casada. Entonces él resultó ser consejero matrimonial. Bueno, eso resultó con una cantidad de cosas. Y yo digo: yo no sé a las hermanas en la iglesia qué les pasa, Dios mío. Años sentadas en la banca de una iglesia y se dejan llenar la cabeza por un loco que aparece de un momento a otro, hermano. Uy, Padre Celestial. Y entonces, cuando un culto que no estuve en la iglesia, eso se acercó donde la hermana y le puso las manos en la cabeza y le dio profecías. Y le dijo: sierva mía, tengo un ministerio internacional contigo. Tus manos reciben, tus dedos unción para tocar el piano. Y la cosa esa. Y entonces, luego que ya terminó todo el asunto, y la hermana brincando en la iglesia y me dijo: pastor, tuvimos un culto. La Shekinah de Jehová. Qué bueno. Qué culto. Entonces, luego él se acerca a la hermana y le dice: Dios tiene algo lindo contigo. Y Dios me ha dicho que te unja. Pero la unción que te voy a dar, no debe haber personas al lado porque es tan especial. A una hermana de la iglesia, líder, casada. Y ella: ay, santos y gloria y aleluya. Entonces, ella le comenta al esposo y el esposo pues también, o sea, como en la misma corriente ahí, hermano. Y me llama él y me dice: pastor, estoy muy agradecido con el Señor, llorando lo que Dios hizo. Amén, hermano. Hermano, y mañana mi esposa va a tener una unción especial. Dije yo: ¿cómo? Sí, viene el hermano fulano a ungirla. Y Dios es tan lindo, le dijo que yo no estuviera. Le dije: ¿cómo? Le dije: bueno, mañana le vamos a desobedecer al Señor y usted se queda en la casa, no se vaya. Porque no se le podía decir otra cosa, porque, hermano, eso lo montaron a ese señor en un pedestal. Bueno, el hecho fue que el hermano se fue, se quedó, gracias a Dios.
cuando llegó el ministro que iba a ungir a la hermana y lo vio ahí, se disgustó. ¿Y usted qué hace aquí? No, pues hermano, yo decidí mejor quedarme. Eso es desobediencia. ¿Y usted por qué dejó que su esposo se quedara? Dios, pues, se quiso quedar. Bueno, está bien. Entonces ahí oró por la hermana, eso se untó de aceite, le echó en la cabaza, en el cuello. Luego le dijo, como usted fue desobediente, la bendición va a pasar para él. Vaya, busque una pantaloneta. Y le hizo colocar una pantalonetica al hermano. Y se llenó la mano de aceite y comenzó a ungirle los pies. Recibe, y el otro ahí sentado. Y dijo, ore a Dios a ver si le da alguna oportunidad a la hermana. En la noche, yo llamo a los hermanos, le dije, necesito que estén aquí. Y me dice, le dije, ¿qué pasó? Cuénteme. Dijo, no, y me contaron toda la experiencia. Dijo, no, pastor, qué bendición, o sea, todo estuvo muy bien. Dije, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, pues él dijo que como mi esposa había sido desobediente, entonces la unción que iba a hacer para ella, hermano, el Señor me la dio a mí. Le dije, sí, ¿qué le hicieron? No, pues hermano, me hizo colocar una pantalonetica. Y me comenzó a sobar las piernas. ¿Y usted no vio nada? No. O sea que donde usted no esté, ¿a quién le hacen poner la pantaloneta? ¿Y a quién le hacen los masajes? Uy, ese hombre se parece. Usted degenerado, hijo del diablo, donde lo agarre. No volvió más a la iglesia, claro. Él después de eso no volvió más. Entonces, hermano, uno tiene que tener mucho cuidado. Las hermanitas en la iglesia tengan mucho cuidado, por favor, por amor a Dios, y los hermanos también. Ay, poder, vamos a seguir, hermano, porque yo le pudiera contar otra cantidad de cosas más, pero mejor vamos a avanzar porque si no, no. Entonces, el creyente que ha nacido de nuevo tiene una especie de alarma contra el pecado habitual, gracias a la naturaleza que hay en su vida. Amén. O sea, siempre que usted y yo vamos a hacer algo que no está bien, hermano, así no esté el pastor, así no esté el hermano, la hermana, el amigo, el que sea. Dios ha puesto una alarma dentro de usted. Usted está vivo, su conciencia está viva. Dios lo ha llenado con su espíritu, ha puesto su espíritu en usted. Y antes de usted y yo pecar y fallarle a Dios, siempre esa alarma va a decir, ojo Mario. Es más, cuando ya me estoy acercando a terreno peligroso, me dice Mario, cuidado, no vayas para allá. No estés en tal lugar, no estés con tal persona. Ojo con lo que vas a hacer. Vas a perder la gracia, vas a ofender a Dios, vas a dañar tu vida espiritual. Siempre está esa alarma. Cuando usted y yo quebrantamos esa norma que Dios ha puesto en nosotros, terminamos pecando. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esa es una de las razones por las que el cristiano no practica el pecado, porque el pecado es contrario con la ley de Dios. Segundo, porque el pecado es contrario con la obra de Cristo. Mire lo que dice el verso 5 y al verso 8 de la carta que estamos mirando, primera de Juan 3. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo el que permanece no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Oiga esto. Eso de que usted puede pecar, que uno puede pecar y que eso no afecta mi relación con Dios. Juan les está diciendo eso es falso de toda falsedad. Todo aquel que peca, ¿qué es lo que significa? El que peca de manera habitual después de conocer al Señor es una persona que no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos,
nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Verso 8. El que practica el pecado de Dios no tiene nada que ver. Más bien es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto, oiga, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces yo no puedo decir que estoy pecando de manera habitual y que soy hijo de Dios. Eso es contrario con la palabra. Yo no puedo decir que voy para el cielo cuando estoy viviendo una vida de pecado habitual. Hermano, no, reitero, como seres humanos siempre vamos a seguir fallando. Pero pecar, vivir otra vez de manera habitual en el pecado, eso es señal de que yo no he nacido de nuevo, que no he visto a Dios, que no he conocido a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es contrario con la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz para santificar al creyente. Amén. Para quebrantar el dominio del pecado sobre la vida de la persona. Entonces, cuando Cristo está en mí, hermano, en mí hay el poder de Cristo para vencer el pecado. Para eso Él murió por mí en la cruz. Mire, Efesios 5, verso 25 al 27. Hablando el apóstol Pablo a los hogares, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué murió el Señor en la cruz? Para santificar a la iglesia, para purificar a la iglesia. Dice: en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, pecar es contrario a la obra de Cristo, o sea, lo que el Señor hizo. Si yo conocí de verdad al Señor, Él ha hecho en mí una obra extraordinaria que me va a llevar a no vivir el pecado de manera habitual. Entonces, el cristiano que ha nacido de nuevo no practica el pecado de manera habitual como lo hemos mirado. El creyente no debe dejarse llevar por el mal camino. El estilo de vida habitual del creyente debe ser la justicia. O sea, lo que a mí me debe mover siempre es agradar a Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros. ¿Cuál es nuestra preocupación? Agradar al Señor. Y todos los días nos despertamos y ¿qué hacemos? La gran mayoría de nosotros, ¿por qué no decir todos? Caemos de rodillas y le decimos: Señor, gracias por este día que me concede. Y le adoramos, le bendecimos y le decimos: por favor, ayúdeme, Señor. Usted sabe que yo soy débil. Usted sabe que todavía estoy en esta naturaleza, que todavía estoy rodeado de tentaciones, pero no le quiero fallar. No quiero fallar a mi esposa, no quiero fallar a mi familia, no quiero fallar a su palabra. Señor, tenga misericordia, deme la victoria en el trabajo. Ayúdeme, Señor, ayúdeme. Y oramos a Dios pidiéndole que tenga misericordia de nosotros. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Ayúdame a hacer lo que te agrada, porque lo que nos llama ahora es a una vida pero de justicia. Bendito sea el Señor. Entonces, la fuente de todo pecado habitual no es Dios. Una persona que se levanta y desde que abre los ojos está mirando cómo pecar, Dios no está en él. Dios no está en él. Una persona que desde que se levanta está buscando la oportunidad de hacer lo malo, no puede decir que tiene a Dios en su corazón. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Por qué? Porque la fuente habitual de todo pecado no es Dios, es Satanás. Es Satanás el que inspira a la persona a hacer lo malo, a pensar en lo malo, a anhelar lo malo y a practicar lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, la persona que no ha nacido de nuevo, hermano,
lamentablemente, y suena duro decirlo, pero la persona que no ha nacido de nuevo no está bajo la influencia de Dios. Está bajo la influencia de Satanás. Y es Satanás el que lo conduce a ese estilo de vida pecaminoso. Mire lo que Jesús le dijo a los judíos en San Juan 8:44. Mire que Él les dice, vosotros sois, porque Él dice, ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús les dijo, no, ustedes están equivocados. ¿Sabe quién es el papá de ustedes? Él le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por ejemplo, un creyente en la iglesia que le gusta estar mintiendo, así sea mentirita blanca, como le dice el azul, verde, zapote, amarilla, lo que sea, así la adorne de blanco, es mentira. Y un creyente que miente de manera habitual, mano, no puede decir que está siendo inspirado por Dios. Mano, hay gente que ellos más bien cuando dicen algo que es cierto, dicen, ¿qué me está pasando? Uy, ¿qué dije? Dije una verdad. Uy, santo, ya que el mundo se va a acabar. O sea, se preocupan es cuando hacen lo correcto. Un creyente tiene que despojarse de la mentira en todos sus sentidos. Sí, porque es que yo quiero seguir siendo hijo de Dios. Y el Señor dice, no, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, habla de Él mismo, porque Él es mentiroso. Y no solo mentiroso, dice, es padre de mentira. Y todo el que es mentiroso no es hijo de Dios. Así está en la iglesia. Y así cante, me voy con él a la nueva Jerusalén. Mire, hermano, hay personas que así usted les tenga las pruebas de las cosas ahí, dicen, no, usted no. Mire, pero es que aquí hay un video. Ah, sí, pero eso sí, ese soy yo. Y eso, sí, sí. Y ese besito, sí, se lo di a ella. Y ella me lo dio. Pero ese no soy yo, pero eso no pasó. Ay, Padre Celestial, que Dios nos ayude, hermano. Más bien avancemos, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué el cristiano no debe habituarse al pecado? Tercera razón que da el apóstol Juan, porque Cristo vino a destruir las obras del máximo pecador. Lo leíamos en el verso 8 de este capítulo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, las obras del diablo. Entonces, mire que la palabra dice que Satanás todavía opera en el mundo, pero aunque opera en el mundo, ya ha sido derrotado en Cristo. Amén. Y el ser humano puede escapar de su tiranía, de su control, de su dominio, aunque Satanás es el príncipe de este siglo, gobierna en este mundo, pero el hombre puede escapar de su cárcel, puede salir de su control y de su tiranía si se acerca a Dios, si busca a Cristo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Ahora la palabra dice que llegará el día en que toda actividad destructiva de Satanás cesará. Toda obra del diablo quedará neutralizado, y dice la palabra que él será enviado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, un día la obra de Satanás llegará al fin. Amén. No siempre habrá diablo, hermano. Un día sus obras y todas sus maldades terminarán. Hoy eso que a usted y a mí nos preocupa, nos duele, tantas cosas que uno, noticias tan lamentables. Hoy precisamente viniendo, escuchaba las noticias de una madre que había perdido y que perdió totalmente el afecto natural. Mató a su bebé de una puñalada. Una niña de 3 añitos, hermanos. Dios mío, uno dice Padre Celestial. O sea, uno dice Señor amado. Pero eso dice la palabra. O sea, una persona quitarle la vida a su propia hija. Y con un elemento de esto, hermano. Una puñalada a una niña de 3 añitos, Padre Celestial. Hermano, ese es el mundo en el que estamos viviendo. Esa es la inspiración. Eso es el trabajo de Satanás en la vida de una persona para llevarla a cometer todas esas cosas. Para llevarla a cometer todas esas maldades. Pero un día sus obras llegarán al final. Hermano, vivimos en una sociedad que ha perdido el afecto natural. Hoy hay personas que si tienen que atacar a la mamá la atacan, si tienen que atacar al papá lo atacan, si tienen que atacar al hermano lo atacan al que sea, hermanos. Yo les he contado de un hombre que él iba a veces a los cultos a la iglesia, que pastoreaba. La muchacha era de esas jóvenes que hoy venía, mañana se reconciliaba, se apartaba y así se la pasaba. Tuvieron una discusión por situaciones que se presentaron que lo llevó a él, un hombre que hermano, ese hombre se le paraba una mosquita aquí en la punta de la nariz y ahí la dejaba, por no hacerla sentir mal. Zancudo le sacaba sangre y también tiene derecho. Para explicarle que él era una persona conocida como muy serena, muy tranquila. Bueno, ese día fue una cosa terrible, hermano. Tomó un cuchillo y atacó a su esposa, a la madre de sus hijos. La apuñaleó por aquí, por acá. No, hermano, eso fue una cosa horrible. La misericordia de Dios permitió que ella sobreviviera, pero fue una cosa. Luego que la mujer cae con parte de sus vísceras en el piso, él se le tira encima, hermano, y con el cuchillo a dañarle la cara, y ella tomándole el cuchillo con la mano para que no la dañara. Estábamos un domingo en la tarde, estaba la hermana, la mamá y una hermana de ella en la iglesia. Alguien llega corriendo, le da la noticia, imagínense, la hermana comenzó a gritar, yo estaba terminando de predicar, le dije por favor tomen a la hermana, siéntenla, trataron de controlarla y luego nos dijo qué era lo que había pasado. Al hombre se lo llevó la policía. Al día siguiente me mandó a llamar porque no lo habían llevado todavía a la cárcel, estaba ahí en el puesto de policía del barrio. Fui y cuando llegué al lugar todavía él estaba lleno de sangre. Se me tira encima y llora ese hombre como un niño. Perdóneme, pastor, decía, perdóneme, que me perdone el cielo, que me perdone. Dios mío, ¿qué hice? Maté a mi esposa. Él no sabía que había sobrevivido. Maté a mi esposa, decía, maté a mi esposa, ¿qué me pasó? Y yo le dije, sí, ya, ¿a usted qué le pasó? Dijo, pastor, me enojé tanto, que sentí que algo, literalmente, pastor, algo me cayó aquí en la cabeza. Y era como si estuvieran derramándome algo.
y me iba bajando. Yo sentía literalmente que eso se iba apoderando de mí. Se iba apoderando, pastor, hasta que me bajó a la planta de los pies. Eso me llenó todo. Cuando eso me llenó, ya no era yo, pastor. Se me metió el diablo, dijo, de manera completica, decía él. Y lo único que se me vino a la cabeza es: mátela. Terrible. Entonces, ese es el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo del príncipe de este siglo. Por eso todas las atrocidades y todas las cosas que nosotros vemos que suceden a diario. Pero un día todo eso va a acabar. Un día la obra de Satanás llegará a su fin. Hermanos, si hay algo que medio controla el ataque del diablo, es la presencia de la iglesia en esta tierra. Es el clamor que usted y yo hacemos, es la oración, es la súplica del pueblo de Dios que detiene ese accionar de las tinieblas. Por eso usted lo odia, a mí me odia, no nos quiere, porque somos un estorbo para su trabajo, para su labor en esta tierra. Pero mientras estemos aquí, seguiremos siendo un estorbo para el diablo, para los demonios, para el infierno, para las mismas tinieblas. Por eso debemos aborrecer el pecado, hermanos. Porque de ninguna manera queremos colaborar con la obra de Satanás. Y por último, hermano, el cristiano no debe practicar el pecado porque es contrario con el ministerio del Espíritu Santo. El verso 9, miren lo que dice: todo aquel que es nacido de Dios. Oiga esta palabra: todo aquel que es nacido. ¿Y sabe quién es el que obra el nuevo nacimiento en el cristiano? El Espíritu Santo. El Padre escoge, Cristo compra y el Espíritu Santo es el que toma posesión y convierte a ese creyente en una nueva criatura. Esa es la obra, ese es el ministerio. Entonces en el verso 9 nos está hablando del Espíritu de Dios. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios, o sea, porque ha nacido de nuevo. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. O sea, la persona que se convierte de todo corazón al Señor nace de nuevo. Sí. ¿Usted por qué ha nacido de nuevo? Porque usted se convirtió a Él de todo corazón. ¿Por qué su vida es totalmente diferente? Porque usted se convirtió de todo corazón. Y el Espíritu de Dios llenó su vida y obró en usted el nuevo nacimiento. Y somos nuevas criaturas, bendito sea Dios. Mire lo que dice San Juan capítulo 1, verso 11 y verso 12. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder, la autoridad, la libertad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo. O sea, si alguno de verdad está en Cristo, dice: nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, hermano. Eso es una palabra que yo debo aplicarla a mi vida. Dice: todas son hechas nuevas, pero hay que estar en Cristo. Tiene que estar el Señor en mi vida para que yo pueda vivir como una nueva criatura. Entonces, el nuevo nacimiento es obra y es ministerio, aleluya, del Espíritu Santo
en la vida del creyente. Qué bueno ver al Espíritu de Dios trabajar en nuestra vida, cambiar nuestra vida, cambiar nuestra manera de pensar. Qué maravilloso. San Juan capítulo 3, verso 5 al verso 8, ya estamos terminando. Dice San Juan 3, 5 al 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Yo no puedo ver al viento, no puedo decir de qué color es, pero hay dos cosas: lo puedo sentir y puedo ver sus efectos a mi alrededor. ¿Podemos ver a Dios? No, pero sí lo sentimos. Y podemos ver lo que hace, no solo en nuestra vida, sino en otros. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, la presencia del Espíritu de Dios en nosotros es real. Primero, porque lo sentimos. Y segundo, por los frutos que hay en nuestra vida. Y no solo en la nuestra, sino en la de otros. Usted ve cómo Dios cambia a una persona, cómo la transforma, cómo hace de ella una persona totalmente diferente. Esa es obra del Espíritu de Dios. Usted puede decir, ahí está el Espíritu de Dios en la vida de esa persona, porque lo está transformando. Las cosas que se están viendo en la vida de esa persona son evidencias de que ha nacido de nuevo. Por eso Jesús dijo, por sus frutos. La persona que ha nacido de nuevo se conoce por sus frutos, por los buenos frutos que da para la gloria del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Mire, hermanos, en el verso 10 de este capítulo, y ahí terminamos, es clave, porque este versículo resume todo lo que el apóstol Juan ha enseñado desde el verso 4 hasta el verso 9. Y él termina diciendo que en el mundo solo existen dos clases de hijos. Dos clases de hijos. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. O sea, él resume toda la enseñanza, todo lo que hemos hablado está resumido en el verso 10. Termina diciendo, en el mundo solo existen dos clases de hijos. Están los hijos de Dios y está el hijo de Satanás. O sea, una persona no puede decir, bueno, es que yo voy a ser hijo de Dios y voy a ser hijo del diablo también. No, no se puede. No se puede, uno no puede quedar neutro. Como le dije una vez a un hermano, ¿qué más, mi hermano? ¿Cómo está? Me dijo, estoy neutro. Hablando de la vida espiritual, que él estaba neutro, ni allá ni acá. Le dije, no, usted no está neutro, o está allá o está acá. Pero neutro no puede estar. O sea, cada ser humano bien pertenece a la familia de Dios y exhibe el carácter justo y recto de esa familia, o pertenece a la familia de Satanás y manifiesta los comportamientos y actitudes de esa familia. Verso 10 y terminamos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Ahí resume todo.
O sea, si yo digo que soy hijo de Dios, pero no vivo una vida de acuerdo a su ley, de acuerdo a su palabra, no soy hijo de Dios. Y aquí mete una cuñita, porque había mucho roce entre los hermanos por toda esta situación, y él les mete la cuñita y le dice: el que no ama a su hermano no es hijo de Dios. No es que me cae gordo, no importa. Es que no sé, no, mi espíritu como que no lo mastica, no importa. Hermanos, si no amamos a los hermanos, no somos hijos de Dios. Vamos a estar de pie, por favor.